¿Alguna vez has visto a un jugador perder la cabeza en pleno partido? El fútbol no solo es goles y emociones, sino también momentos de tensión que desafían los límites del control. Hoy exploraremos las reacciones más polémicas, desde insultos icónicos hasta agresiones inesperadas. Te revelaremos qué dijo Messi en el túnel que desató una tormenta mediática. No te lo pierdas. Suscríbete, comenta y comparte tu opinión. ¿Hasta dónde piensas que es aceptable perder el control en el campo? En el mundo del fútbol, los momentos intensos no solo se viven con goles espectaculares o atajadas imposibles. Existen instantes donde la tensión se apodera del campo, situaciones que terminan marcando partidos por lo polémico, lo emocional o incluso por lo absurdo. ¿Cuántas veces hemos visto a jugadores perder el control en pleno juego? ¿Hasta qué punto se puede justificar una reacción emocional en un deporte de alta presión? Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Lionel Messi protagonizó un cruce con Wout Weghorst al finalizar un encuentro mundialista. El futbolista neerlandés quiso intercambiar palabras con el argentino en el túnel de vestuarios, pero Messi decidió ignorarlo. Esta actitud encendió los ánimos, generando declaraciones posteriores que desataron una ola de reacciones en redes sociales. Pero la situación se salió completamente de control cuando Leo, ante los micrófonos, pronunció el ya icónico «¿Qué mirás, bo? Anda pa' allá». ¿Fue un exceso o simplemente una muestra de cómo el fútbol también saca lo más humano de sus protagonistas? Otro momento impactante se vivió en la Liga de Naciones cuando, tras una desafortunada caída, Kiefer Moore terminó con la cabeza pisada por Soyuncu. Aunque fue una acción sin intención, las imágenes no tardaron en viralizarse. ¿Qué tan preparado está el fútbol para responder ante este tipo de accidentes? Afortunadamente, Moore logró continuar en el campo, pero el susto dejó claro que cada jugada implica un riesgo real. La tensión no es exclusiva de los partidos más importantes. En la Bundesliga 2, Fabian Holland intentó frenar una jugada como último recurso, sujetando con fuerza los pantalones de Aaron Opoku. La reacción del delantero fue inmediata y descontrolada, una patada directa al estómago del rival. ¿Qué lleva a un jugador a perder la compostura de esa manera? El árbitro no dudó en sacar la tarjeta roja, recordándonos que los límites deben mantenerse incluso en medio del calor competitivo. En otro escenario, Erling Haaland fue protagonista de una escena que mezcló frustración y justicia deportiva. En un partido del Borussia Dortmund, el noruego ejecutó un penal que fue detenido por el portero Bono. Sin embargo, el árbitro repitió el disparo por adelantamiento del arquero. En la segunda oportunidad, Haaland no perdonó y su celebración incluyó una mirada desafiante al guardameta. ¿Hasta qué punto es válida la provocación como parte del juego psicológico? Cristiano Ronaldo tampoco ha estado ajeno a estas controversias. En una jugada donde Curtis Jones ya se encontraba en el suelo, el portugués remató con fuerza, poniendo en riesgo la integridad del jugador del Liverpool. Esta acción desató una trifulca inmediata entre los futbolistas de ambos equipos. ¿Debe la experiencia ser sinónimo de autocontrol? En este caso, el árbitro no solo mostró una amarilla, aunque muchos consideraron que merecían la expulsión. A veces el exceso de confianza también genera momentos incómodos. Un delantero, tras dejar al portero atrás, decidió celebrar antes de marcar el gol. ¿Tiene sentido provocar al rival en una jugada tan clara? La acción no solo causó malestar entre los jugadores contrarios, sino que demostró cómo el ego puede jugar un papel negativo dentro del campo. Los aficionados también pueden convertirse en protagonistas involuntarios. Arda Güler, mientras se preparaba para lanzar un córner, fue blanco de objetos lanzados desde las tribunas por hinchas austríacos. A pesar de la hostilidad, su centro terminó asistiendo el segundo gol de Turquía. ¿Cómo afecta la presión del público el rendimiento de los jugadores? En este caso, el turco respondió con calidad y una celebración dirigida directamente a quienes intentaron sabotearlo. En otra ocasión, tras marcar el gol de empate en los minutos finales, un portero descargó su frustración con un gesto desafortunado. Terminó golpeando accidentalmente a un compañero. El resultado fue su expulsión inmediata. Esta escena revela cómo la emoción puede nublar el juicio incluso en situaciones que deberían ser motivo de celebración. El respeto por el rival ha sido uno de los temas más debatidos en el fútbol. En una jugada del PSG, mientras el portero rival se acercaba a revisar el estado de un jugador caído, Marco Verratti aprovechó la distracción para marcar un gol. ¿Dónde termina la astucia y empieza la falta de ética deportiva? La indignación del guardameta fue evidente, pero el tanto subió al marcador. No todos los gestos agresivos se producen durante la disputa del balón.
En otra polémica acción, Rudy Camacho cayó al suelo tras un choque. Cuando el rival se acercó a verificar su estado, fue recibido con un golpe directo en la rodilla. La tarjeta roja fue inevitable. ¿Se justifica una reacción violenta como defensa o es simplemente una pérdida de control? El fútbol también ha presenciado acciones arrogantes que buscan humillar al adversario. En una jugada del Stuttgart, el delantero esperó a que el portero estuviera justo detrás de él antes de marcar. Esta provocación innecesaria no solo sirvió para calentar los ánimos. ¿No sería más efectivo responder con goles y dejar las provocaciones fuera del campo? En otro enfrentamiento, David Abraham empujó deliberadamente al entrenador rival al intentar hacer un saque rápido. La reacción fue inmediata. Jugadores y cuerpo técnico lo persiguieron por el campo. El árbitro expulsó al capitán del Frankfurt y a otro jugador que intentó detenerlo con violencia. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una acción impulsiva? También hay episodios donde los jugadores pierden la calma tras una sanción. En su caso, Vinicius Jr. fue expulsado luego de agredir con ambas manos a un portero que le pedía que se levantara. La revisión del VAR confirmó la agresión, dejando al brasileño fuera del campo visiblemente molesto. ¿Es válida la presión para justificar una respuesta agresiva? En Francia, el defensa Marcelo recibió una amarilla, pero su reacción fue aún más absurda. Le quitó la tarjeta al árbitro de la mano. Como era de esperarse, fue expulsado de inmediato. Este tipo de acciones cuestionan la autoridad del árbitro y rompen con la deportividad. Héctor Herrera protagonizó un momento lamentable al escupir al árbitro luego de recibir una amarilla. Aunque el hecho parecía pasar desapercibido, fue reportado por un jugador rival y terminó con la expulsión del mexicano. ¿Cuánto puede costarle a un futbolista dejarse llevar por la rabia? Incluso las celebraciones pueden ser foco de controversia. Tras un gol en la Europa League, Granit Xhaka dedicó su festejo a su hija. Más tarde, cuando Martinelli falló un penal decisivo, un rival imitó la celebración del suizo en forma de burla. ¿Se debe permitir este tipo de provocaciones o deberían sancionarse? Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista cuando, tras colocar el balón para patear un penal, un defensor lo movió. La reacción fue un golpe directo al rostro del rival. Aunque falló el disparo, más tarde se redimió con 2 goles que sellaron la victoria. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Era necesaria esa agresión? No solo los jugadores reaccionan de forma inesperada. En un partido del Feyenoord, una pelea entre futbolistas terminó en caos cuando los aficionados comenzaron a lanzar objetos al campo. Un encendedor impactó la cabeza de un jugador, deteniendo el partido. ¿Qué medidas deben tomarse para evitar este tipo de situaciones peligrosas? Incluso los alcanzabalones se han visto envueltos en controversias. En una escena poco común, Eden Hazard le dio una patada en las costillas a uno de ellos por no devolverle el balón a tiempo. La tarjeta roja fue inevitable. ¿Dónde queda la responsabilidad del profesionalismo? Déjanos tu comentario, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo video.